Que Dios los bendiga y vamos con la palabra. Hebreos capítulo 1. Saben, el domingo pasado yo les decía, hay un texto en Isaías que dice, todos los formados, todos los que yo he formado, dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y cuando lees eso, tú puedes pensar que Dios es un Dios vanidoso, es un Dios que centra la atención en sí mismo, que se quiere glorificar a sí mismo. Pero es que no entendemos el concepto real de la palabra glorificar y de la palabra gloria. Con el paso de los años, nosotros lo hemos tergiversado y hemos dado mucha importancia a la palabra glorificar, al concepto de glorificar en tanto a hacer usurpación a eso, ¿no? A que yo me glorifico a mí mismo, ¿no? Y cuando el ser humano y los cristianos tenemos la tendencia de humanizar a Dios, de darle a Dios características humanas, entonces nos puede parecer que ese concepto de que Dios dice, yo los he formado para que me glorifiquen a mí, parece un término egoísta, un término orgulloso, pero en Dios no existe eso. Dios es perfecto. Dios es perfecto. Dios no tiene ninguna de estos vicios o deformaciones del alma humana. La palabra gloria en hebreo, hay dos o tres palabras. En el antiguo hebreo, cuando el pueblo salía por el desierto, aparece ese brillo, esa luminiscencia que les acompañaba en el desierto, le llamaban la Shekinah, pero es una de las palabras menos usadas. La más usada en la Biblia es kabod. Y kabod tiene que ver con las riquezas, el honor, el prestigio que un hombre, una mujer tienen. Un hombre en la antigüedad que tenía posesiones, que tenía haciendas, que tenía ganado, que tenía una gran familia. Un hombre como Abraham, por ejemplo, pues nosotros podríamos decir que tenía kabod, porque era la gloria de ese hombre, era la riqueza, era el peso. El apóstol Pablo en Corintios, cuando habla del peso de gloria, hace referencia a este concepto, porque kabod originalmente también es algo pesado. Cuando una persona tiene ese peso, ¿no? Alguien que aparece y todo el mundo se calla porque apareció esa persona, ¿no? Bueno, tiene esa autoridad, ese respaldo. Ese concepto de gloria aparecía mucho en el Antiguo Testamento. Yo durante mucho tiempo le estuve dando vuelta en la cabeza porque en el Antiguo Testamento aparece este concepto de gloria como de prestigio. Por eso cada vez que Dios decía que Él quería ser glorificado, en definitiva, era que Dios quería mostrar su gloria, o sea, mostrar su kabod, mostrar su riqueza, mostrar quién era Él realmente. Y esto tiene que ver con el amor y con la misericordia. Yo quiero que pienses por un momento esto, que tú vienes de un lugar, por ejemplo, no sé, extremadamente pobre y miserable, y no tienes para comer, no tienes para vivir, no tienes para nada, y apareces en la casa de alguien que es extremadamente rico y te mueves con cierta timidez, con cierta precaución en decir, bueno, no sé si puedo gastar esto, no sé si puedo gastar aquello, ¿habrá dinero para comprar esto? ¿Podré abrir el frigorífico? Y que la persona te diga, yo soy extremadamente rico, usa lo que quieras, no hay ningún problema. Es más, yo quiero que salgas de este temor. Yo te voy a mostrar todo lo que yo tengo para que no tengas miedo en mi casa. En mi casa puedes usar todo, no hay problema. Yo no me voy a hacer más pobre. Cuando la Biblia dice que Dios desea glorificarse, es que Dios desea que los pobres miserables humanos podamos ver cuán grande es Él. Podamos ver su maravilla, pero no solamente hablo de economía, no solamente hablo de una sanidad, hablo de amor y de misericordia. La parábola del hijo pródigo cuenta una historia maravillosa, que es la historia de la humanidad, que se aparta de Dios. Ahora vamos a relatarlo un poquito, esa parábola. Pero se va el hijo menor y él vuelve a la casa y el padre le perdona y le restituye todas las cosas y le da todo de nuevo. Pero la historia no se mide allí por el pecado del hijo, sino por el extremo amor del padre. Miren, hay que ser muy rico en amor, en paciencia, en mansedumbre para perdonar y manifestar gracia. Esa historia cuenta la gracia de Dios. Una de las manifestaciones más grandes de un Dios extremadamente rico y maravilloso. No hablo de economía, hablo de riqueza en todo. Hablo de riqueza en el alma.
Mire, yo originalmente vengo de Argentina y me llamaba mucho la atención cuando escuchaba a centroamericanos o otros lugares de Latinoamérica que decían, uy, qué día más rico, ¿no? Porque para mí rico era sabroso, ¿no? Yo lo atribuía solo a sabor de comida, rico, o a dinero. Pero aprendí que rico también era algo bello, era algo agradable, era algo placentero, ¿no? Cuando uno lee la parábola del hijo pródigo, se ve un padre extremadamente rico en todo, que tiene capacidad para perdonar sin que nada en el alma se le afecte. Los seres humanos vamos tan escasos en el alma que no nos atrevemos a perdonar porque necesitamos recursos para mantenernos vivos. Pero esta parábola habla de una riqueza tan grande. Por eso cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de todo esto. Y te decía recién que durante mucho tiempo me comí la cabeza porque es muy fácil entender esto de la gloria de Dios en ese concepto de riqueza, de que su gloria es todo lo mostrable, manifestable, y que glorificar a Dios significa hablar y mostrar toda esa riqueza. Darle gracias a Dios por lo que ha hecho contigo, eso es glorificarle. Porque estás diciendo, Dios puede hacerlo. Una persona que actúa por fe glorifica. Mucho tiempo la iglesia evangélica, o muchas veces, en muchos casos de cristianos, cuando tú le preguntas qué es para ti glorificar a Dios, lo asocian con un culto, con un sistema de culto, con un sistema de cánticos. Y sí, eso también puede ser glorificar, pero no necesariamente es glorificar. Porque mucha gente cantará, pero no glorifica a Dios. Y lo mismo tú en el autobús estás glorificando a Dios simplemente porque eres agradecido delante de una persona, diciéndole gracias a Dios o gloria a Dios. Mira, Dios lo hizo. Y me comí la cabeza porque era fácil hablar de la gloria en tanto a cabod, en tanto a riqueza. Pero sabes, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, cuando escribió en griego, usó una palabra que es doxa. Y doxa tiene que ver con luz también. Pero no, ya no es, porque no es esa riqueza, pero era más bien como luz, como argumentos, como un montón de cosas, pero no era tanto eso de la riqueza. Yo decía, ¿cómo puede estar tan separado el concepto de gloria del Antiguo Testamento, que es riqueza, peso? Y aparece Pablo y habla de esta palabra doxa, que también tiene que ver con luz, y que muchas veces en el mundo cristiano nos confundimos. Y hace un tiempo atrás orando, yo creo Dios me habló sobre esto y yo se los quiero compartir. Porque cuando se manifiesta la gloria de Dios, se manifiesta luz para el ser humano. Se te acaban las tinieblas. Se te acaba todo. En el Nuevo Testamento ya se está hablando de la gloria de Dios no tanto como una posesión divina, sino como la revelación de la gloria para el ser humano. Te lo vuelvo a decir. En el Nuevo Testamento no se habla de la gloria solamente o en tanto a la posesión de atributos divinos, sino que a la revelación de esa gloria y el efecto de la revelación de esa gloria en el alma humana. No te olvides que en la Biblia siempre hay una similitud entre luz y vida, vida y luz. Ahora vamos a ver esto, pero vamos a ver aquí primero, Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice: Dios en el postrero tiempo nos habló por los profetas, y vamos al 2, dice: pero en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo, y mira esto es lo que a mí me da vuelta la cabeza, Jesús dice fue el resplandor de su gloria. Fue el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y bueno, lo otro no tiene que ver con la predicación, así que ya no lo vamos a leer. El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Bueno, sabemos que la Biblia dice que Jesús fue la imagen visible del Dios invisible. Jesús tenía tal comunión con el Padre que aunque siendo Dios no hizo uso de sus atributos divinos, sino que se movió como humano, para que ningún humano diga, bueno, pero Jesús era Dios. No, lo que Jesús hizo, Él lo dijo, vosotros también lo haréis. Es más, milagros mayores que esto haréis, dijo Jesús. Y esto era mostrar la gloria del Padre. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 17 dice, Padre, yo te he glorificado delante de ellos.
yo he mostrado tu gloria. Ahora glorifícame a mí. Muestra quién soy yo para ti. Con la misma gloria que yo tuve antes de venir a este mundo. Y ahí ya no está hablando como el humano, ya está hablando como la segunda persona de la Trinidad. Wow, ¿no? Esto es algo muy fuerte. Pero de pronto, viene este texto y dice que Jesús fue la imagen de Dios en este mundo como humano, el humano que mostró a Dios. Pero esa es la función, esa es la razón de la existencia del ser humano. Nosotros hemos nacido para ser canales y manifestantes de la vida de Dios a este mundo. Por eso la Biblia dice que Jesús es el segundo Adán, porque el primer Adán nunca tuvo esa comunión con el Padre. Pero vino Jesús y Él fue un canal de la vida. La Biblia dice que Jesús fue la imagen perfecta de Dios. Fue el varón perfecto, dice la Biblia. O sea, el ser humano que Dios siempre tuvo en su diseño. El diseño original de Dios es Cristo, el humano aquí en la tierra, y que en Él todos los humanos pudiéramos transmitir la misma vida que Jesús transmitió. Este texto dice que Jesús fue la imagen misma de la sustancia de Dios. Pero dice que fue el resplandor de su gloria. Aquí aparece doxa como una luz, como algo mucho más que simplemente propiedades. Pero dice literalmente que Él fue como si fuera el relámpago de una tormenta. Literalmente dice eso, fue el resplandor o el relámpago de una gloria que venía, de algo que el ser humano podía vivir. Jesús fue el primer humano que manifestó la gloria de Dios como un reflejo, como un relámpago de algo mucho más grande que se podía llegar a conocer. El relámpago es simplemente la manifestación visible, lumínica, de una descarga eléctrica impresionantemente grande, que si pudiéramos guardar toda esa energía que se descarga en un rayo, por ejemplo, entre dos nubes, alumbraríamos todo Madrid, por ejemplo. Por eso millones de vatios allí. Es algo impresionante. Nosotros escuchamos el ruido, pero lo primero que nos llega es la luz. Dice aquí el texto, en esos 3 años, en esos 2 años y medio que Jesús estuvo en esta tierra, hablándonos del Padre, fue como un relámpago de una gloria maravillosa, de algo mucho más grande. Jesús fue eso, el reflejo de esa luz, que de todo ese cabot, de toda esa gloria, de todas esas posesiones de Dios, de todo lo que Dios es, nosotros vimos aquí un relámpago de ello. Y luego Jesús dijo, y cosas mayores que estas verán. Jesús llegó a decir algo tan loco que ojalá lo dijeran los políticos aquí. Os conviene que yo me vaya, dijo Jesús. Dice, pero Señor, justamente eres el que menos nos convenía que te fuera. ¿Pero por qué dijo esto Jesús? Porque Él sabía que si se iba vendría el Espíritu. Y ya no estaría Él sujeto a tiempo y espacio, sino que Él estaría en todos y cada uno de nosotros, porque todos y cada uno de nosotros estaríamos en Él. Así como el agua está en la rosa, porque la rosa está en el agua, todos nosotros participamos de un mismo espíritu, con diferentes dones. Y Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. Siempre, y aparece esto como luz, como relámpago, y aparece el concepto de gloria entonces en el Nuevo Testamento como una luz, como relámpago, como luminiscencia. Y siempre la Biblia habla de esto, usando la luz real siempre como una metáfora de la vida. Cuanto más luz hay, más vida hay. Cuanto menos luz hay, menos vida hay. Como la claridad en todas las cosas. Y si yo podría hablarte mucho de esto, ya hace un tiempo atrás te prediqué esto, no quiero meterme en este tema. Pero si habláramos de los problemas familiares, si decimos hay mucha luz es porque todo está claro, todo está visible. Cuando hay oscuridad es porque hay cosas ocultas, temores, ansiedades, preocupaciones, situaciones que no controlamos. Siempre, pero en el principio empieza esto. Génesis capítulo 1 dice versículo 3. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas.
Incubaba las aguas con vida, dice el texto. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y mira lo que dice aquí, y separó la luz de las tinieblas. Nunca más la luz y las tinieblas van a estar juntas, ¿no? El texto es como decir, cortó Dios la berenjena que está medio podrida, separó y creó un espacio. La luz y las tinieblas, Dios las separó. No puede haber unidad entre la luz y las tinieblas. Tarde o temprano uno prevalece sobre el otro. No puede haber un corazón con tinieblas y con luz al mismo tiempo. Es un conflicto tan grande en el alma. No puede haber, por ejemplo, claridad en los pensamientos y al mismo tiempo sospecha de que la persona que está contigo te está haciendo daño. Tarde o temprano uno de los dos pensamientos tiene que prevalecer. Porque Dios separó la luz física y la luz espiritual de las tinieblas. Se acabó. Y esto para mí es algo maravilloso. Lo que necesitamos es de una vez por todas escuchar, no la voz de la iglesia, necesitamos escuchar a Dios. Yo el otro día le decía a los hermanos, tengan mucho cuidado, porque cada vez que se atacó Israel, después ¿saben a quién atacaron? Punto seguido, ¿saben quién es? Punto 1, atacar a Israel. Punto 2, atacar a los cristianos evangélicos. El otro día, alguien en televisión española, que opina de fútbol como si fuera entrenador, que opina de política como si fuera politólogo, que opina de sociología como si fuera sociólogo. No sé qué carrera tiene, pero no creo que tenga todas esas carreras. Va y suelta y dice, hay un peligro grande de las iglesias, el peligro que está en la proliferación de los evangélicos en España. Gracias a Dios, Ferede le paró el carro y le dijo, ojo con lo que está diciendo porque está mintiendo. Somos un grupo de arraigo de hace muchísimos años en España. Fuimos perseguidos en las persecuciones, fuimos quemados en las hogueras, en la Inquisición, pero se desparrama el odio. ¿Qué vamos a hacer en todo esto? Salir a esgrimir los principios que nos mantienen. La gente ya no necesita eso. Los principios se rebaten con otros principios y las peleas y generan discusión y pelea. Lo que necesitamos es ver la gloria de Dios. Necesitamos que Dios se muestre. No con juicios, eso Dios sabe lo que tiene que hacer. Pero necesitamos ver la gloria de Dios. Por eso necesitamos que Dios se manifieste. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. La vida como la vitalidad de todo. La vitalidad del universo. Yo tenía un sueño cuando era adolescente. Yo le escribía a la NASA siempre. Y un día le escribí a la NASA y la NASA me contestó. Así que a partir de ahí yo seguí escribiéndome con la NASA. Tendría 13 años. Y en la casa de mi madre, creo que ahora lo tiene mi hermana, hay cajones así llenos de artículos que de la NASA me enviaban. Y soñaba con que algún día pudiera entrar en la Fuerza Aérea y llegar a ser un ingeniero aeroespacial. Luego fue otra cosa, no nada que ver con todo esto. Pero cuando empiezas a pensar un poco en el espacio, eso es algo que atrae mucho a muchos niños. A muchos niños siempre te hablan de los planetas. Tiago sabe cuáles son las lunas de los planetas. ¿Sí? Todos los niños pequeños, dinosaurios y planetas, ¿no? Pero tú sabes que la Tierra gira a una velocidad impresionante alrededor del Sol. ¿Tú sabes que el Sol gira dentro de la Vía Láctea? Que en realidad los planetas no están girando así, sino que el Sol va a una velocidad tremenda dando vuelta en la Vía Láctea y alrededor de ellos va haciendo así los planetas. Si nosotros pudiéramos ver el Sol, el sistema solar desde lejos, veríamos una bola que está dando vuelta así a una velocidad increíble y ahí va dando vuelta así como si fueran espirales todos los planetas y no se salen de la órbita. Tú dirías en cualquier momento todo esto se va. ¿Lo entiendes, verdad? Y al mismo tiempo la Vía Láctea va a una velocidad tremenda en el espacio. No sabemos cuándo comenzó todo esto porque la luz que recién ahora nos está llegando de millones de años atrás, no sabemos qué hay más allá.
Eso es lo que les desespera a muchos científicos decir, si pudiéramos seguir investigando, veríamos el origen del universo. Pero todo se está expandiendo a una velocidad tremenda como si fuera una gran explosión de energía que dio comienzo a todo esto. Cuando yo veo todas estas cosas, me acuerdo del himno, cuando veo los cielos, la luna que tú creaste, o el Salmo, ¿no? Me pregunto qué es el hombre, decía el rey David. En el principio era el verbo, Dios lo creó todo, Él en el principio, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada fue hecho. Pero aquí dice, en Él estaba la vida y la vida fue la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso cuando se muestra su gloria en tanto a cabot, a riqueza de Dios, se muestra en realidad quién es Él, se muestran sus riquezas, sus atributos, su poder, su gracia. Se manifiesta la luz, la claridad y la vida para los seres humanos. Dios se hace visible con hechos milagrosos por medio de la vida de los humanos en comunión con Él. Y así nuestros ojos lo ven y nuestra mente entiende y entonces hay discernimiento y hay revelación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Amén. Cuando Dios muestra su gloria, cuando Dios muestra su cabot, cuando Dios muestra su poder, cuando Dios muestra su gracia, en realidad toda esa gloria, toda esa riqueza, toda esa gracia se manifiesta para los seres humanos como en luz, como en discernimiento, como en claridad, como en entendimiento. Nosotros necesitamos que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Necesitamos ver que Dios está presente. Yo creo, pero Dios hazte presente, manifiesto en todo lo que estamos haciendo. Necesitamos orar por esto. Dios creó al ser humano para manifestar su gloria. Jesús le dijo a los discípulos, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, si permanecéis en mí. Bueno, y dice, llevaréis mucho fruto y de esta manera glorificaréis a mi Padre que está en el cielo. Lo glorificamos en su gracia y lo glorificamos también porque Dios fluye a través nuestro. Te lo vuelvo a decir, lo glorificamos en su gracia y por su gracia. Por agradecimiento, por la manifestación viva de que nuestras vidas han encontrado en Él la salida a toda una miseria de vida. No merecías el estado en el cual Dios te lleva, pero hoy lo tienes. Y tu vida y mi vida deberían ser un ejemplo vivo de un Dios maravillosamente bueno, misericordioso. Nosotros a veces mostramos la imagen de un Dios lejano porque nos movemos con respecto a la vida con deseos y nostalgias de algo mejor que no tenemos. Ay, si Dios me diera, ay, si Dios hiciera, ay, si Dios actuara. Y esto no está glorificando a Dios. No muestra la riqueza de Dios, todo lo contrario, está mostrando a un Dios egoísta que siendo rico no da. Y a veces simplemente una actitud nuestra de incredulidad, de miseria. Pero te lo vuelvo a repetir, lo glorificamos en su gracia y por su gracia, pero también lo glorificamos en el fluir de la vida a través de nuestro ser. Porque tu alma está unida a través de tu espíritu con el Espíritu Santo en el trono del Padre. Y a través de ese espíritu fluye como un río de vida que pasa por tu alma, impregna toda tu alma, riega ese jardín seco y fluye hacia afuera y da vida a todo ser humano que se acerque. Le glorificamos por su gracia y en su gracia y también le glorificamos por el fluir de la vida a través nuestro. Por eso te hablé recién de la parábola del hijo pródigo, porque esto tiene que ver con la gracia y la misericordia de Dios sobre tu vida. Le pido a Dios que una vez más Dios se glorifique en nuestras vidas y se glorifique a través de su gracia. Una vez más, Dios ya lo hizo. Lucas 15:16 dice que el hijo pródigo cuando se fue, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo, miren, esto muestra el cabot del Padre, la riqueza del Padre. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Hay una casa de un buen hombre que trata a los jornaleros como si fueran hijos, donde hay abundancia de pan, y yo me siento tan lejos de todo esto. Hay un anhelo en el alma humana de volver a encontrarse con la gloria de Dios. Todos los seres humanos nos sentiremos con esa sensación de vacío interior hasta que no hayamos tenido una comunión con la gloria de Dios.
Cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu de Dios, tenemos comunión con Cristo. Y el apóstol Pablo decía que ese mismo Espíritu nos revela que somos hijos, y si hijos, herederos y coherederos con Él. Y esto se relaciona en la vida diaria en una actitud constante que se llama fe. Y la fe produce en esa persona un estado de ánimo que se llama esperanza. Esperanza en tanto alegría anticipada. Lili recién habló de la esperanza positiva y la esperanza negativa, porque esperanza también es la capacidad de esperar algo que va a venir. Pero muchas veces los cristianos vivimos con la nostalgia de un cielo perdido, que esa es la naturaleza de Adán. Con una esperanza negativa, pensando si Dios no hace algo, todo va a salir mal. Y no existe la esperanza en tanto a la alegría de saber que lo que Dios ha prometido es bueno y agradable. Y esto tiene que ver con la revelación del Espíritu de que si eres hijo y si hijo heredero. Y esto tiene que ver con la comunión con el Padre. Por eso, iglesia, necesitamos volver a esta comunión. Lo que todo ser humano necesita es volver a experimentar esa riqueza de Dios en el alma humana. No te estoy hablando de riqueza en tanto economía, no estoy hablando de superfe, ni siquiera te estoy hablando solo de sanidades, que parte de esa riqueza. Te estoy hablando de toda la riqueza que tiene que ver con la seguridad en el alma humana. Yo sé que nada malo va a pasar. De alguna manera mi Padre hará algo. Por eso, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros? Hasta un jornalero vive mejor que yo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de estos jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí está glorificándole, porque está diciendo, tú eres rico, tú eres poderoso, tú tienes abundancia, pero además tú eres misericordioso. Y yo sé que he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, pon un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, matadlo, comamos y hagamos fiesta. Es la fiesta de la gracia, es la fiesta de la gloria. Yo no sé cuánto de nosotros vivimos en esto. Dios me sacudió muy fuerte en el último tiempo. Estás viviendo de muchas cosas que yo te he revelado, Dani, que yo te he dado, pero no estás disfrutando de mi gloria. Y se está viendo en tu carácter y en alguna melancolía que estás arrastrando. Yo, en primer lugar, quiero decirles algo, iglesia. Necesito volver a experimentar con todo esta gloria de Dios. Y le pido a Dios que se manifieste en esta iglesia, en todas las iglesias por las que estamos orando. Cada congregación de Centro Familiar Cristiano. Y dice algo maravilloso el Padre, porque mi hijo estaba muerto y ahora vive. Se había perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Un hombre rico, bondadoso, dadivoso, extremadamente misericordioso. Así es el Padre. Ese es su cabod. Ese es su cabod. Es rico, es abundante, pero además es más abundante en gracia y en misericordia. No hay defecto en Él. Si pudieras conocer a mi Padre, si pudieras saber quién es mi Padre, todos los demás mendigos, cuidadores de cerdo habrán dicho, ¿a dónde vas? A la casa de mi Padre. ¿Tú tenías padre? Sí, si tú conocieras a mi Padre. Más de uno de los cuidadores de cerdo hubiera dicho, ¿me dejas ir contigo? Yo también quiero ser un jornalero en la casa de tu Padre. Porque quiero conocer a ese hombre del que tú estás hablando. Esto es glorificar a Dios. Por eso te dije, cuando el cabot, la riqueza de un hombre, la riqueza de Dios, se hace manifiesta al ser humano. Para el ser humano es luz que quita tinieblas. Es vida que desplaza la muerte. Esa es la gloria de Dios. No es algo abstracto. Es la manifestación visible de su amor, su poder, su gracia, sus atributos. Por eso, en la actitud que el Hijo tiene de arrepentimiento, en la actitud que el humano tuvo de arrepentimiento, manifestaría el carácter del Padre y todos podrían verlo. El arrepentimiento es una de las manifestaciones más grandes que glorifican a Dios. Te lo vuelvo a decir. Una de las manifestaciones más grandes de glorificar a Dios es el arrepentimiento. Porque demuestran la misericordia de un Dios que podría no tenerla. Muestran un amor de un Dios que no tiene por qué tenerlo. Cuando una persona se arrepiente y lo hace público,
está demostrando que Dios es extremadamente grande y que Dios es bueno y misericordioso. Por eso Satanás llena el corazón del alma humana, con orgullo, con un solo propósito, que el ser humano no se arrepienta, para llevarlo a la muerte y para que Dios no sea glorificado. Por eso, cada vez que alguien se arrepiente, reconoce la grandeza de Dios en la gracia. Porque hay que ser rico en amor, en paciencia, en bondad y misericordia para manifestar tal gracia. El que va escaso de esto va a vivir solo para sí y para su familia. Pero hay que ser muy abundante en amor, en misericordia, en paciencia. Que no te olvides nunca que esos frutos se manifiestan en el alma humana a través del Espíritu Santo y son los frutos del Espíritu en el alma humana. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe y la templanza. Por eso habla de un hombre digno de respeto, de admiración, a quien se le debe estar siempre agradecido. Una casa, una riqueza, un amor tan grande que solo puede verse en su magnitud cuando se lo experimenta. Te voy a decir algo bien claro, la gloria de Dios es muy difícil de contarla. La gloria de Dios hay que experimentarla. Es una riqueza tan abundante que no alcanza las palabras humanas para describir todo ello. Nunca terminarás de describir lo que significa el perdón sobre un pecado horrendo que hayas cometido y que hoy tu conciencia esté limpia. ¿Cómo es posible que un presidiario pueda contar todos los males que hizo y decir, yo lo hice, yo lo hice, yo lo hice? Con seguridad en su alma, porque son los presidiarios que aún en las cárceles han conocido la gracia de Dios y se sienten perdonados y saben que han sido sacados porque Dios de las tinieblas, porque Dios un día separó las tinieblas de la luz. Cuando tú has experimentado la gracia de Dios en tanto a luz, claridad, discernimiento, revelación de su amor y de su misericordia, toda culpabilidad, amargura, tristeza, odio, enfado quedó separado de ti. No hay comunión. No puede haber en el perdón, en un alma perdonada, el resentimiento, la amargura, el odio y la culpabilidad. Porque todo eso es tinieblas. Y Dios las separó. Hoy hay vida. Por eso, cada vez que una persona se arrepiente, glorifica a Dios. Y Dios tiene que ser glorificado, iglesia. Dios tiene que ser visto. Amén. Dios tiene que ser visto. Por eso, solo cuando somos conscientes de nuestras miserias, glorificamos a Dios por su gracia. Solo cuando somos conscientes de nuestras miserias, glorificamos a Dios por su gracia. Solo cuando somos conscientes de nuestras miserias, glorificamos a Dios por su gracia. Un vicio que me ata, una desviación en mi mente, una perversión en mis pensamientos, un odio, un rencor, una falsedad, una injusticia, una traición. Solo cuando soy consciente de mi miseria. Solo cuando soy consciente de lo que hice. Solo cuando soy consciente del estado en el que me encuentro. Aún del estado de mi alma, de mis tristezas, de mis angustias, de mis depresiones. Glorifico a Dios por su gracia. Si no, no lo entiendo. Lamentablemente el ser humano escogió el intentar razonar las cosas en Adán. No te olvides que fue al árbol del conocimiento, el árbol de la deducción. Por eso a veces nosotros estamos razonando sobre un problema para justificarlo. Buscamos culpables, el cerebro humano es relativo, se compara con otros para encontrar estabilidad. Siempre buscamos cómo compararnos para justificarnos, porque el cerebro se mueve en lo relativo. Necesita siempre, hasta para el equilibrio, necesitamos siempre referencias para saber dónde estamos. El cerebro humano es muy relativo. Por eso siempre justificamos todo, pero cuando somos conscientes de la miseria que hemos llevado, ahí vamos a darle gloria a Dios con nuestra boca, con nuestra vida, por la gracia que nos alcanzó. Yo no sé cuántos de los que están aquí son conscientes de haber sido alcanzados por la gracia de Dios. Y le pueden decir, Señor, gracias. Gracias porque me has salvado. Gracias, Señor, porque me has dado una vida nueva. Gracias, Señor, porque hoy puedo mirar a mis hijos a la cara y decir, es verdad, hijo, yo hubo un tiempo en el cual cometí pecados grandes, pero Cristo me perdonó. Nunca te olvides en la vida, hijo mío, que la manera en que Dios me perdonó a mí siempre te perdonará a ti. Hay un camino de vuelta a casa.
hay un camino. Efesios dice que hemos sido preparados de antemano para la alabanza de la gloria de su gracia. No de los instrumentos de una iglesia exitosa. No de los músicos. No de la elocuencia de un predicador, ni de los likes que le ponen al predicador. No para la alabanza de la gloria de un predicador. Vamos a mostrarlo. Mi pastor es el mejor predicador. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que hemos sido creados de antemano, preparados, diseñados para que los seres humanos seamos un cántico, una alabanza a la gloria, a la luminiscencia, al resplandor de la gracia, de la misericordia de Dios. Tú y yo somos un cántico vivo de un Dios misericordioso. El mundo tiene que verlo. Nuestros cánticos molestan a la gente aquí en el centro de la ciudad, por eso estamos aquí insonorizados a tope, con los volúmenes bajos. Esto parece un estudio de grabación, con grupos reducidos de gente. Eso es el cántico de la boca, pero el cántico del alma. La alabanza nacida del corazón, del agradecimiento a Dios por la gracia de Dios sobre nosotros. Muy fácil decir hoy en la calle, Israel genocida, o evangélicos peligrosos, o esto o aquel otro. Pero yo no, salvo a los deportistas africanos o latinoamericanos, pero me cuesta escuchar futbolistas españoles que digan gracias a Dios, porque les da miedo hablar de Dios. Satanás se ha encargado de que Dios no sea glorificado, pero Dios va a ser glorificado. El hijo pródigo recordó la gloria que conocía. El hijo pródigo recordó la gloria que conocía. El ser humano siempre lleva en el alma el deseo de volver a un Edén. A mí me encanta la naturaleza porque me crié en el campo. Necesito ir a la sierra, a la montaña de vez en cuando y respirar. Y estar ahí, sentarme y orar. Y me encanta orar debajo de los pinos, arriba de las montañas. Pero les puedo asegurar que no hay ser humano que no le guste algo de esto. Todos nos sentamos delante del mar y nos quedamos escuchando el susurro del agua, que nos trae recuerdos de una vida que ya no está. En primer lugar, el primer recuerdo que tienes inconsciente es el vientre de tu madre y el líquido, el ruido del líquido. Y te recuerda el mar, el ruido del líquido y la paz de la barriga de mamá. Por eso nos gusta el mar, nos gusta el agua. Ese mismo ruido en decibelios, mire que decibelios yo sé mucho. Ese mismo ruido en decibelios, en otras frecuencias, no te dejaría dormir. Sin embargo, tú escuchas el ruido del mar o el ruido de un río y te quedas dormido. El susurro del viento en los pinos. Dormir la siesta en verano debajo del ruido de los chopos, ¿no? En el fondo llevamos el sueño de volver a un paraíso que se perdió. El hijo pródigo recordaba la gloria de la casa de donde se fue. De una gloria antigua, pero la experimentó más allá de sus expectativas cuando regresó a casa. El hijo pródigo recordó la gloria que conocía, pero la experimentó más allá de sus expectativas cuando regresó a la casa. Te lo pueden contar. Puedes haberlo experimentado, pero cuando lo experimentas de nuevo y de corazón, todo desaparece. No vivas de milagros pasados. No vivas de amores pasados. Every day, cada día, sus misericordias son renovadas sobre nosotros. Cada día es nueva cada mañana. ¿Saben qué significa eso en la Biblia? Cada día Dios renueva su gracia sobre ti. ¿Sabes? No quiero darte una mala noticia, pero es la realidad. Vas a volver a pecar. Vas a volver a pecar. Y vas a volver a experimentar su gracia. Hay una casa a la que volver. Hay una gloria que volver a conocer. Por eso el hijo pródigo recordó eso. El hijo dio por muerto al padre. ¿Lo sabías a eso? El hijo dio por muerto al padre. Porque en aquella cultura, el hijo mayor tenía la mayor parte de la herencia. El hijo menor, menos. Pero no se podía llevarse la herencia hasta que el padre estuviera muerto. Por lo tanto, el haber pedido la herencia ante tiempo, ¿sabes lo que significaba? Tú has muerto para mí. Tú has muerto para mí.
Tú ya no existes más. Has muerto para mí y yo he muerto para ti. Me voy de casa y nunca más sabrás de mí. Yo no quiero saber de ti. Ese fue el mensaje del hijo pródigo. Está bien, es una parábola y está contando la historia de la humanidad. El hijo dio por muerto al padre. Era una separación irreversible. Sin embargo, el padre lo volvió a considerar vivo y heredero. El hijo vuelve y le dice pecado. Y claro, él sabe y le dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Porque sabe lo que ha sucedido. Es que ya no soy tu hijo. Te lo digo antes de que tú me lo digas, papá. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo ya he renunciado a tu paternidad sobre mí. He renunciado a ser hijo tuyo. Yo te declaré muerto. Por lo tanto, lo único que te pido es ser un jornalero en esta casa. Yo no puedo ser. Pero el padre dice, traigan el becerro gordo y hagamos fiesta. Y literalmente el padre dice, porque mi hijo estaba muerto y ahora vive. Yo declaro que viva. Yo decido darle vida. ¿Saben cómo se llama eso, iglesia? Gracia, misericordia. Yo decido que vuelvas a ser lo que fuiste. Y mejor que antes. Yo decido que vuelvas a hablarle a la gente con la misma claridad, libertad, capacitación que yo tuve, que tú tuviste conmigo antes de pecar. Deja de condenarte. Eso se llama gracia, se llama misericordia. Esa es la gloria de Dios. Esa es la abundancia y la riqueza de un padre. Por eso el Padre es glorificado cuando se ve su carácter, se ve en la fiesta de la vida. Hagamos fiesta en la fiesta de la gracia, en la abundancia de la casa, con el becerro gordo. Al fin, todo ello, la fiesta de la vida, la fiesta de la gracia, la riqueza de Dios manifestada. Eso es el reino de los cielos. Y cuando el reino de los cielos se manifiesta con todo esto, se ve la gloria de un Dios maravilloso. Iglesia, necesitamos ver la gloria de Dios en este tiempo. No la melancolía de cristianos que recuerdan bendiciones antiguas y se preguntan por qué la vida es tan difícil. Por eso le vamos a glorificar a Dios, te dije recién, por la gracia, pero también por la vida que fluye. Jesús, yo ya se los leí muchas veces, la parábola de la vid del domingo pasado la leímos, no quiero invertir mucho tiempo en esto. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, San Juan 15, versículo 1, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo recuerdas a esto, ¿no? Él lo corta, Él lo hace, Él hace esto, aquello. Pero luego dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Porque el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. El pámpano es tan vid como la vid, por eso la iglesia está en Cristo como Cristo. Porque Él es la vid verdadera. Los pámpanos se manifiestan en este mundo. Así como los pámpanos o los sarmientos de una vid, como pasa con mi vecino, que le tengo mucho cariño. Y gracias a Dios por las uvas que me provee. Porque las uvas de las vides de él crecen y yo los podo de este lado y me echan racimo de aquí. Pero no son mis vides, son la vid de ¿quién? De Paco. Paco se llama él. Las uvas de Paco, pero son uvas mías. Porque la vid está allí, pero da fruto en mi casa. ¿Y quién da fruto? El pámpano, no, la vid. Claro, porque el pámpano es tan vid como la vid. Esa es la iglesia de Cristo. La vid en este mundo es la iglesia. Cristo en nosotros y nosotros en Él. Pámpanos en la casa del vecino que dan uva en otro lado. Que glorifican al labrador con frutos en este mundo. Por eso Jesús dijo, el que en mí no permanece es echado fuera. Versículo 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero permanezcan en mí, las rosas en el florero. Hermanos, por favor, escúchenme bien. Siempre le decimos a gente, acepta a Cristo en tu corazón. Hermano, no sé dónde sale este texto en la Biblia. ¿Saben? Yo el otro día decía, creo que vamos a empezar a cambiar el lenguaje. Tú tienes que unirte a Cristo en el cielo. Con tu arrepentimiento. Vuelve tu rostro a Cristo. No está mal decir tener a Cristo en el corazón, pero eso es solo una parte de la historia. La otra parte de la historia es que tenemos a Cristo en nosotros porque nosotros hemos sido llevados por Cristo al cielo con Él. Eso es gracia y misericordia. Yo no creo en un Cristo que esté esperando a ver, ¿me aceptas o no me aceptas? Bueno, no sé, estoy pensando si te acepto o no. Venga, acéptalo, acéptalo.
para que te vaya bien y no tengas problemas. Amén, lo acepto. No tienes ni idea de lo que has hecho. Porque solamente has dicho, bueno, si me va a ayudar, sí. Mañana va el otro y le dice, vente a la Virgen de las Angustias que te va a ir mejor. Bueno, voy para allá, ya tengo a Cristo, a la Virgen. Vamos a seguir hasta formar un equipo de 11 para ir a jugar al fútbol con la otra iglesia. Necesitamos meter jugadores, a ver si no vamos a poder jugar bien el partido con la otra iglesia. Yo necesito estar en Cristo, en la vid, para que la vida esté en mí. Jesús dijo, permanezcan en mí. Manténganse en mí, búsquenme a mí, busquen en la oración profunda y mis palabras permanezcan en vosotros. Miren, el labrador es alabado y glorificado por el fruto de la vid. Denme 2 minutos. Todavía no he llegado la hora. 2 minutos. El labrador, te decía el otro día, mi padre tenía viñedo, sacaba torrontés, moscatel y Alfonso Lavallé. Y había racimos de 2 kilos. Mi padre orgulloso cortaba esos racimos de 2 kilos y se los regalaba a los camioneros. Para que cuando se llevaran la uva al mercado, los camioneros llevaban la uva allí y decían, miren lo que he traído. Los Álamos se llamaba la finca donde estaba mi padre. De la finca Los Álamos, miren, unos racimos de 2 kilos. Claro, entonces el labrador era glorificado en eso. Porque todo el mundo hablaba del buen labrador. ¿Quién es el labrador en esta historia? El Padre. El fruto de la vid muestra la capacidad del Padre para transmitir la vida. Es la vida del Padre. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que es un pámpano? Una yema nace en un sarmiento, en un tronquito. Es toda terciopelada. Crece y se hace una ramita. Esa ramita se hace larga. Y durante todo este verano esa ramita fue verde. Y si tú hacías así, ¡pac!, la partías. Llega el otoño, se le caen las hojas y la ramita comienza a mutar. Esa ramita ya deja de ser pámpano y se transforma en sarmiento. Porque se le hace una cascarita que es como de hilitos, no sé si lo vieron, marrones. Y ahora cuando la quieres partir ya no se parte tan fácil porque es leñosa. Eso se llama sarmiento, es parte de la enredadera que es la vid que va a seguir creciendo. Entonces el sarmiento logró ser el pámpano logró crecer, ser adulto. Este año llevó mucho fruto y como llevó fruto, entonces decimos el labrador está contento. ¿Y saben lo que hace el labrador? Viene cuando se le empiezan a caer las hojas y le mete un tijeretazo. Y se cuentan 3 a 4 yemitas. Y en esas 3 o 4 yemitas se corta con un propósito. Que la planta no pierda fuerza en hojas, sino que de allí nazcan nuevos pámpanos que lleven fruto abundante. Un racimo de 2 kilos sale de pámpanos bien podados. Porque si tú no podas, te salen los racimos con uvas ralas, raleado de uva. Lo habéis visto eso, ¿no? Unas uvas chiquititas, una uva por aquí, otra por allí, otras verdes. Eso porque no se podó. Pero si está bien podado, tal vez suelta menos racimos, pero la uva es mucho más prieta, ¿verdad? Eso es negro en portugués. Bueno, mucho más apretada, más gorda, más sabrosa. Tiene fuerza la planta para invertirlo en el fruto. ¿Qué hace entonces el labrador? Le mete un tijeretazo para que lleve fruto. ¿Y saben lo que hace también el labrador? Yo recuerdo ver los camiones que venían en el verano para llevarse las uvas. Y en invierno venían camiones también. ¿Saben qué traían? Casi lo digo en mala palabra. Traían caca. Caca de gallina. Estiércol. Y lo desparramaban y lo soltaban ahí. 2 camiones con su volquete. 2 montañitas de estiércol. Caca. Caca. Otra vez se lo decía a los chicos. Caca. Y el mismo tractor que iba por el viñedo recogiendo las uvas en verano, ahora llevaba un acoplado cargado de caca, de estiércol. ¿Saben lo que hacía? Lo desparramaba para que la vid coma caca. Y tú dices, ¿puede hacer esto el labrador, permitir que venga todo esto sobre nosotros? La temporada del invierno de la poda y de comer tanta en esta vida, ¿no? Estoy harto de comer. Dios, ¿por qué lo permites? Porque quiero que me glorifiques con el fruto. Para que la gente vea cuánta vida puede fluir en ti. Soy un ser raquítico y miserable si Él no me poda y no me abona. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas mujeres de las que están aquí? Hablo de las mujeres porque es lo que más pasa. A ver, ¿cuántas han ido al médico y le ha dicho el médico, es que con la edad que tienes y cómo te están viniendo estas situaciones una vez al mes, pues necesitas hierro, ¿no? Pues le doy un consejo.
Vayan a la ferretería, compren medio kilo de clavo, todos los días chupando un clavo a la mañana, un clavo a la noche, ¿vale? Y te van a decir, porque habéis amamantado y has tenido niños, se te han roto las muelas, se te han descalcificado los huesos, tienes osteoporosis y todo esto, ¿no? Bueno, así que necesitas calcio. Bueno, pues ya está, a comer hueso y a comer cáscara de huevo, ¿vale? Entonces cada vez que vas nadie corte esto y lo ponga, ¿no? Vas el huevo, venga, a masticar cáscara de huevo para asimilar el calcio, ¿no? Imposible. Ni chupar un clavo, ni masticar la cáscara de huevo, porque nuestro cuerpo no está diseñado para eso. El perro sí, pero nosotros no. ¿Saben que esto es lo maravilloso? Yo lo hago con mis plantas. Le saco el calcio por un proceso químico ahí, con limón, a la cáscara de huevo, y cuando queda el agua con el calcio, parece leche, queda totalmente blanca. ¿Saben lo que hago también? Tengo bidones que los lleno de agua y voy metiendo trozos de hierro y los dejo un mes, 2 meses. Esa agua está cargada de óxido de hierro. El agua con calcio y el agua con óxido de hierro es con lo que riego las plantas. Y esto es lo maravilloso. Las plantas asimilan todo eso del suelo, de la tierra, lo transforman, se queda en la planta con otro compuesto, de modo que cuando eso ingiere mi cuerpo, yo ahí sí lo puedo digerir, lo puedo asimilar. Entonces te comes un buen plato de lentejas y todo el hierro que no podías asimilar chupando el clavo, resulta que la plantita de lenteja lo absorbió a través del estiércol y de todos los minerales que venían en esa caca de gallina y la transformó en vida para aquellos que lo comemos. El zinc, que es tan importante para nuestro cuerpo, ¿saben dónde está? En la penca, en el tronco de la hoja de la acelga. Por eso es blanco. Si tú comes mucho de esto hervido al vapor para que no pierda sus propiedades, estás ingiriendo zinc, que es muy difícil incorporarlo de otra manera. Si no, te van a tener que dar pastillitas cuando tu cuerpo se descompensa y necesita un poco de zinc. ¿Dónde está el zinc? Fíjate por dónde. Está en la acelga. Y cuando tú comes acelga, ingieres zinc, ingieres mucho hierro. Qué maravilloso que es esto. ¿Cómo es posible? Porque Dios lo hizo así. Y eso es un ejemplo de la vida del cristiano. Que aún las situaciones difíciles, aquel que permanece en la palabra y permanece en Cristo lo transforma en vida para otros. De las lágrimas salen consuelos para otros. De las tristezas y de los silencios de Dios salen excelentes predicaciones. ¿Cómo es posible todo esto? Y esto es lo maravilloso con Dios. Por eso, al fin, el fruto glorifica al Padre. Cuando permanecemos en Él, en comunión con Él, nuestras oraciones generalmente estarán en el propósito de Dios. Y así desearemos y pediremos según su voluntad, según su propósito. Y así la oración se transforma en un acuerdo. La oración se transforma en un acuerdo entre el cielo y la tierra. Dice Romanos capítulo 8, porque todo lo que sucede a los que aman a Dios les ayuda para bien. Esto es aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Al propósito original de Dios para la humanidad. De transmitir vida y de transmitir su gloria. Todas las cosas que suceden a aquellos que quieren cumplir ese propósito, tarde o temprano van a redundar para bien. Y entonces luego sigue Romanos y dice, porque en todas estas cosas somos más que vencedores. Y luego dice, porque aún no sabemos orar como conviene. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en esta debilidad e intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabe lo que está diciendo? El Espíritu Santo nos va a ayudar a orar conforme al propósito de Dios, para que haya un acuerdo entre lo que está en este mundo y lo que está en el cielo. La Biblia dice que en la cruz de Cristo el propósito de Dios era reunir en Él todas las cosas. Allí es donde vienen los milagros. Cuando el pueblo de Dios comienza a orar conforme al propósito del Padre. Y ser guiado por el Espíritu. Jesús dijo, Padre, si yo pensara en este momento te diría, pasa de mí esta copa, pero no entiendo bien todo. Sé que viene la cruz, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y fue glorificado y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso, pero recordemos que Adán separó a la humanidad de Dios. La generación del diluvio separó a Dios de la humanidad. Dijo que Dios se quede en el cielo, nosotros hacemos lo que querramos. En Babel el ser humano quiso ser como Dios, siempre separación de Dios. Necesitamos volver a este acuerdo en la oración. ¿Me ayudan, chicos, para adorar a Dios, por favor, para cantar? Por eso, permanecer en Dios y en su palabra es permanecer en esa comunión profunda en el Espíritu. El Espíritu Santo siempre te va a guiar a la palabra. Se los repito, iglesia, el Espíritu Santo siempre te va a guiar a la palabra.
Aquí es donde cometimos muchos errores los pentecostales, que pensamos que el Espíritu Santo nos iba a llevar solo a la experiencia o al evento, a lo experimental. Es cierto, el Espíritu Santo te va a dar experiencia, pero el Espíritu Santo siempre te va a llevar a la palabra. La palabra produce vida, la palabra sin espíritu no hace nada, y el espíritu sin palabra es un peligro. Porque no se va a nosotros no somos dueños del espíritu, el espíritu se sujeta a la palabra y la palabra al espíritu. Gloria a Dios, es bíblico lo que estoy diciendo. No me miren con esa cara como diciendo, ¿qué está diciendo? Por eso cuando nosotros permanecemos en Cristo, permanecemos en su palabra. Y cuando permanecemos en Cristo es porque tenemos comunión con el Espíritu. Y en esa comunión profunda, de la oración profunda, Él siempre nos llevará a su palabra. Y en esa dirección de su palabra, el Espíritu Santo te guiará a orar conforme al propósito de Dios. Porque el Señor es el Espíritu, decía Pablo. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria de Dios, la luz de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todo lo que te estoy diciendo es esto: Dios va a ser y debe ser glorificado en nuestras vidas. Amén. Por eso nosotros también podemos ser reflejos, destellos de la gloria de Dios. Vamos creciendo cada día más y más en este destello, en esta manifestación de la gloria de Dios. De modo que nuestras almas reflejan cada vez más su gloria. Su kabod, que se transforma en luz para tanta gente, se transforma en luz para mi vida. Pero es necesario permanecer en Él y Él en nosotros, en comunión. El pámpano en la vid, aunque no vea ni entienda nada. Te lo vuelvo a decir, el pámpano en la vid, permanecer en mi palabra, dijo Jesús, aunque no entiendas nada. Es tiempo de estiércol, es tiempo de podas, es tiempo de estar sin hoja, pero Dios va a ser glorificado. No va a ser glorificado solo en una suposición. Dios, vendrá la temporada en la cual todo esto se manifestará en fruto de la gloria de Dios. Y todo el mundo verá que fue Él, no fui yo, fue Él. No fue mi capacidad, no fue mi fortaleza, no fue mi sabiduría, fue Él en mí. Por eso permanecer en Él. Por eso es necesario esto, que sus palabras permanezcan. Y al fin, así, permanecemos siempre en su propósito, como te dije recién. El Espíritu Santo te va a ayudar a orar de esta manera. Dile a Dios: Señor, guíame con tu Espíritu en oración. El Salmo dice: enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen Espíritu me guíe por sendas de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, tú me vivificarás. Enséñame a hacer tu voluntad, tu buen Espíritu me guíe. Enséñame, oh Dios, guíame con tu Espíritu, porque quiero que tú seas glorificado en mi vida. Que algún día mis hijos digan: en la casa de mi padre estaba Dios. Yo pude ver a Dios en ellos. Yo podía ver a Dios en este compañero mío de estudio, en este chico. Podía ver a Dios en la sociedad. Hoy el mundo está cargado de odios, de resentimientos, de amargura, de gente que habla porque le dan un sobre de dinero. Y es necesario que Dios se manifieste, Dios hable a través de tu vida. Tal vez no con tu timbre de voz, sino con tu vida en sí. Señor, quiero que mi vida sea un fruto vivo de tu gloria en mí. Quiero glorificarte por tu gracia, Señor. Tu amor, tu misericordia. Una persona que sabe que Dios lo ha perdonado no tiene problema en pedirle perdón a su familia. ¿Por qué no le pides perdón a tu mujer? ¿Por qué no le pides perdón a tu marido? Porque no te has reconocido, no has reconocido tu pecado ante Dios. Te sigues defendiendo. ¿Por qué no le pedimos perdón a nuestros hijos? Hijo, perdóname, me equivoqué, la culpa fue mía, no debía haberte tratado de esta manera. Pero antes de eso hubo un hombre de rodillas que cuando estaba en oración el Espíritu Santo le dio convicción: lo has hecho mal, pero te he perdonado. Y te sientes perdonado por Dios. Cuando has sido perdonado, glorificas a Dios por su gracia y la gente ve la gracia. Experimenta la gracia y se sienten portadores de la gracia. Aquí yo un día cometí un error con una niñita preciosa que es mi amiga y la quiero mucho. No la vamos a nombrar. Le dije: perdóname. Luego terminó el culto, vino aquí, me abrazó y me dijo: no pasa nada, pastor, te quiero mucho. Me perdonó. Me perdonó. Fue portadora de la gracia. Me liberó el corazón. Me fui a casa contento y lo digo de verdad, porque me quedé triste. Dije: Dios mío, metí la pata. Me hubiera ido a casa con el pellizquillo aquí y se sintió mal por algo que yo dije. Ella lloró cuando yo lo dije. Lo dije desde aquí, qué burro soy, ¿no? Y ella vino y luego me dijo:
no pasa nada, te quiero mucho. Me dio un besito, me fui a casa contento. Yo sé que para muchos esto parecerá una estupidez, pero ya soy abuelo, así que como abuelo estas cosas a mí me enternecen. Pero ¿saben qué? Esa niña fue portadora de la gracia. ¿Cómo se manifiesta la gracia cuando alguien se arrepiente? Nunca verás la gloria de Dios en la gracia hasta que no nos arrepintamos. El orgullo humano es una puerta cerrada a la manifestación gloriosa de Dios en la gracia. Por eso, iglesia, es una cultura muy diferente a la que estamos hablando. Dios va a ser glorificado. Por eso dice la Biblia que Él ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Saben? A diferencia del hijo de la parábola, Jesús no vivió con nostalgia ni melancolía las riquezas de la casa del Padre. No vivía diciendo, hay que ver esta etapa que tengo en este mundo. Sí, yo sé que va a terminar, pero ahora, y esto Dios me habló a mí, no estoy diciendo, quiero que quede bien claro, Dios me dijo, no vivas con ese sentir en el corazón. Jesús no estuvo aquí diciendo, hay que ver, todavía me queda un año aquí en este mundo. Sí, yo en la casa del Padre, todo lo que tenía, la gloria del Padre, los ángeles, y yo aquí, bueno, venga, vamos a sanar a ese enfermo, venga. Que el Padre te ama, ¿no? Jesús no vivía, a diferencia del hijo pródigo. El hijo pródigo era el humano. Él sí tenía melancolía de una riqueza perdida. Jesús no vivió con nostalgia o melancolía la riqueza de la casa del Padre, sino como un hijo portador de esas riquezas, que podía manifestarlas en este mundo. La Biblia dice que el Espíritu Santo te da la convicción de que eres hijo, y si eres hijo, heredero y coheredero con Cristo, portador de la gloria de Dios en nuestras vidas, frutos de una vid verdadera. Gloria a Dios. El fruto integral en todo el ser, toda nuestra vida, pasada, presente y aún el futuro, puede ser un testimonio vivo de la gloria del Cabot de Dios. Jesús mostró al Padre y lo glorificó. Mostró sus atributos, su carácter, su poder, las abundancias de la casa del Padre, pero además reconoció siempre que era el Padre quien lo hacía. Querido Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tu gloria es maravillosamente grande, inescrutable, y solamente podemos ver tu gloria en esa revelación maravillosa. En esa revelación maravillosa que tú haces sobre nuestras vidas. Yo te ruego que en este día tu Espíritu Santo le revele a esta iglesia y me revele a mí lo que significa realmente que tú seas glorificado y que nosotros te podamos glorificar. Solamente hemos hablado de dos cosas hoy, Señor amado: de glorificarte a través de la gracia y de que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu gloria. Queremos llevar fruto de tu gloria, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, abre los cielos, Señor, sobre este lugar. Oh Dios amado, que tu Espíritu Santo fluya en nuestro ser interior. Abre los ojos de nuestro entendimiento, porque queremos ver una vez más, Señor amado, toda esa riqueza de tu gloria en nosotros. Tu palabra dice que tu voluntad es manifestar las riquezas de tu gloria en nosotros, los santos, y que nosotros ya hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Yo hoy te pido perdón por caminar por esta vida con nostalgia de un cielo que no tengo. Y Señor, yo sé que lo tengo porque tú estás en mí y yo estoy en ti. Perdónanos, Señor, por movernos con una actitud de incredulidad, de amargura, de tristeza, cuando podríamos haber manifestado tu gloria. Perdónanos por no habernos arrepentido, dándole lugar a la carne y a Adán, impidiendo de esta manera que tú seas glorificado a través de la gracia. Por eso hoy, Señor, queremos venir a tu presencia, no como personas que por creer que llevamos años en la vida cristiana, Señor amado, ya hemos sabido todo. Hoy, Señor, como si fuera la primera vez, queremos decirte que tú te glorifiques en mi vida. Dile ahí donde está, mi hermano, glorifícate en mí. Quiero mostrar esta gloria del cielo. La Biblia dice que un día Dios separó las tinieblas de la luz. La Biblia dice que en Cristo fue la luz de la vida y que en Él los hombres vieron la vida, vieron la luz. Señor amado, yo te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que toda esa riqueza maravillosa del cielo se manifieste delante nuestro como la luz de la vida para todo el mundo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud
dice a Dios, glorifícate en mi vida, Señor. Glorifícate en mí. Glorifícate en mí. Asombroso es cantar. No es buscar éxito personal. No es que tú intentes demostrar quién es Dios, sino que Dios se muestre solo a través tuyo. Gracias, Señor. No es que el guante del cirujano intente hacerlo a su manera, sino que sea lo suficientemente dócil y suave para que el cirujano lo haga. Dile, Señor, quiero ser el guante. Espíritu Santo, Señor, manifieste tu gloria en mi vida. El Salvador está. Si débil soy, con gozo en el avanzo, pues su poder en mí se mostrará. Me aferro a él, es mi pastor y escudo. Por profundos valles me guiará. Dile, en la noche venció, su victoria me dio. No soy yo, sino Cristo en mí. Yo quiero glorificarte, Dios. Quiero que mi vida sea una alabanza de la gloria de tu gracia. Sea un cántico vivo de un Dios rico en gracia y misericordia. No temeré, he sido perdonado. Seguro estoy. El precio ya pagó. Su sangre dio, sufrió por mis pecados, resucitó. Iglesia, muchas veces las actitudes religiosas, las actitudes de la costumbre evangélica no glorifican a Dios. Hablamos de un Dios que la gente no conoce. Hablamos lenguaje que la gente no entiende. Libertad me otorgó. No soy yo, sino Cristo en mí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. A veces queremos hablar de Dios y lo hacemos en la carne y eso agobia a la gente. No glorifica. No glorifica a Dios. Tenemos formas evangélicas que no glorifican. Necesitamos volver a ver la gloria de Dios. No lo muestran a Él, nos muestran a nosotros. Renueva en mi vida hasta llegar al gozo eternal. Me aferro a Él, mi única esperanza. A Jesús la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Sino Cristo en mí. Me aferro a Él, Mi única esperanza. A Jesús la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Sino Cristo en mí. Querido Señor, gracias por este momento, gracias por este tiempo en este lugar. Yo te ruego por todos los hermanos que van a seguir orando aquí, Señor, que tu Espíritu Santo fluya en sus vidas y les sigas hablando. Y Señor amado, todos aquellos que nos vamos, Señor, que nos vamos a retirar, que tu bendición esté siempre sobre nosotros a lo largo de esta semana también. Guárdanos de todo mal, Señor, envía tus ángeles, bendice el culto de esta tarde, Padre. Llénanos de tu gracia y de tu misericordia. Gracias, Señor, por este momento, gracias por este tiempo. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén.